La ciudad despertaba lentamente. Los primeros rayos del sol se deslizaban sobre los edificios de cristal, pintando el horizonte con tonos dorados. En las avenidas comenzaba el movimiento de un nuevo día. Autos, trabajadores, personas con prisa, cada una con sus propios sueños, con sus propias cargas. Entre todas esas historias había una que parecía perfecta desde afuera. La historia de un hombre llamado Marcos Villanueva. Un hombre que había logrado lo que muchos solo imaginan. Un hombre que había construido una empresa, una familia y una reputación. Pero las historias más profundas no comienzan cuando todo está mal. Muchas veces comienzan cuando todo parece estar bien. Marcos tenía una familia que lo esperaba cada noche. Sofía, su esposa, había estado a su lado desde el principio. Desde los días en que apenas tenían dinero para pagar el alquiler, hasta el momento en que su negocio empezó a prosperar. Ella había visto cada etapa de su vida. El esfuerzo, las noches sin dormir, los primeros clientes, los primeros triunfos. Juntos tuvieron 2 hijos. Diego, curioso, observador, siempre atento a todo lo que hacía su padre. Y Valentina, una niña dulce que iluminaba la casa con su risa. En esa casa había amor. Había momentos simples que parecían pequeños, pero que con el tiempo se revelarían como los más valiosos. Porque muchas veces no entendemos lo que tenemos hasta que lo vemos desaparecer. Marcos no nació en una familia rica. Su padre era carpintero, un hombre trabajador que pasaba largas horas construyendo muebles con sus propias manos. Fue él quien le enseñó algo importante, que el trabajo duro puede cambiar el destino de una persona. Marcos creció con ese pensamiento. Soñaba con construir algo grande, algo que demostrara que su vida tenía propósito. Y con el paso de los años, ese sueño se hizo realidad. Su empresa creció. Sus proyectos comenzaron a ser reconocidos. Los contratos llegaron. El dinero también. Pero con el éxito apareció algo que muchas veces llega sin ser invitado. El orgullo. Marcos había crecido en una familia cristiana. Su madre oraba cada noche. Le enseñó a confiar en Dios cuando las cosas eran difíciles. Pero cuando la vida comenzó a ir bien, Marcos empezó a olvidar esas enseñanzas. Las oraciones se volvieron menos frecuentes. La iglesia dejó de ser una prioridad. El trabajo ocupó todo su tiempo. Poco a poco, casi sin darse cuenta, comenzó a caminar lejos de Dios. Y cuando el corazón se aleja, la vida comienza a perder su dirección. El día que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Una reunión, papeles sobre la mesa, un reporte financiero. Pero al revisar los documentos, Marcos encontró algo extraño. Cuentas que no cuadraban, pagos que no tenían explicación. Después de investigar, descubrió la verdad. Su socio, su amigo, lo había traicionado. Millones habían desaparecido. Años de trabajo estaban en peligro. Y por primera vez, Marcos sintió que el suelo comenzaba a romperse bajo sus pies. Las llamadas no paraban. Abogados, bancos, inversionistas preocupados. La presión crecía cada día. Las noches se volvieron largas. El sueño comenzó a desaparecer. Y fue entonces cuando Marcos buscó algo que le ayudara a olvidar. Una copa. Solo una. Pero las decisiones pequeñas a veces abren la puerta a grandes problemas. Una noche, Marcos se quedó solo en su oficina. La lluvia caía sobre las ventanas del edificio. Desde el piso alto, la ciudad parecía hermosa, pero dentro de él había un vacío que no podía explicar. El éxito lo había rodeado de personas, pero en ese momento se sentía completamente solo, porque la soledad más profunda no ocurre cuando no hay gente alrededor. Ocurre cuando no sabemos quiénes somos realmente. La copa se convirtió en 2. 2 se convirtieron en muchas más. El alcohol parecía ofrecer descanso. Parecía apagar el ruido de su mente, pero era solo una ilusión. Lo que parecía una salida
se estaba convirtiendo en una cadena. Una noche, Diego observó a su padre desde el pasillo. El niño no entendía todo lo que ocurría, pero podía ver que algo estaba mal. Los niños perciben cosas que los adultos intentan ocultar, y en ese momento, Diego vio algo que nunca había visto antes: un padre perdido. Como si la vida no fuera ya suficientemente difícil, llegó otra noticia. Después de algunos exámenes médicos, el doctor habló con voz seria. Cáncer. Una sola palabra. Una palabra capaz de cambiar una vida entera. En ese momento, Marcos comprendió algo. El hombre que creía tener el control, no tenía control de nada. Sentado en su carro, en el estacionamiento del hospital, Marcos lloró. No lloraba desde hacía años. Pero esa tarde las lágrimas no pudieron detenerse. Lloró por su vida, por sus errores, por su familia. Y en ese momento entendió algo profundamente humano. No podía hacerlo solo. La empresa finalmente cerró. Las deudas crecieron. Las presiones se multiplicaron. Y una noche Sofía tomó una decisión dolorosa. Se llevó a los niños. No por falta de amor, sino porque el amor también sabe poner límites. Marcos quedó completamente solo. La casa estaba oscura. Cada habitación parecía recordar momentos que ahora se sentían lejanos. El silencio llenaba cada rincón, y en ese silencio, Marcos comenzó a enfrentarse con algo que había evitado durante años: su propio corazón. Entre papeles viejos encontró una Biblia, la Biblia que su madre le había regalado años atrás. La abrió lentamente, y en ese momento hizo algo que no hacía desde su juventud: oró. No fue una oración elegante, solo dijo: Señor, ayúdame. Al día siguiente, Marcos buscó ayuda. Un pastor llegó a su casa. Se sentaron frente a frente. Durante horas hablaron. Marcos contó su historia, sus errores, su dolor, y el pastor le dijo algo que cambiaría su perspectiva. A veces Dios permite que todo se derrumbe para reconstruir lo que realmente importa. Marcos tomó una decisión difícil: entrar a rehabilitación, reconocer su debilidad, porque la verdadera fortaleza comienza cuando dejamos de fingir que somos invencibles. Cada mañana se sentaba en una pequeña capilla, leía la Biblia, oraba, y poco a poco su corazón comenzaba a sanar. Un día Sofía lo visitó. Se miraron en silencio. No hubo reproches, solo verdad, y el perdón comenzó a abrir camino. Cuando Marcos regresó a casa, su hijo corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza. Ese abrazo valía más que cualquier éxito que había tenido. La familia volvió a cenar junta. La casa era más sencilla, pero estaba llena de algo que antes faltaba: paz. El tratamiento contra el cáncer continuó. Días difíciles, noches largas, pero Marcos ya no estaba solo. En la habitación del hospital, Marcos oraba, cada día, y su fe se hacía más fuerte. Un día el doctor entró con una sonrisa. Los resultados eran extraordinarios. El cáncer estaba desapareciendo. Marcos y Sofía oraron juntos. Agradecieron, porque habían recibido una segunda oportunidad. La vida no volvió a ser igual, pero eso no era una pérdida, era un nuevo comienzo. El sol salió al amanecer. Una cruz se levantaba en el horizonte, recordándonos algo eterno. Después de la noche más oscura, siempre llega la luz.